Buenos días. Nos encontramos de nuevo con ustedes, nuestros queridos televidentes en Opinión TV, en un nuevo programa, Nuestro Espíritu, como cada semana, con el Padre Cosme Andrade, y este día nos acompaña nuestra amiga y también conductora de noticias, Yamile Domani. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar hacia donde ustedes se encuentren y seguirnos muy de cerca con los temas que cada vez pues los vamos haciendo más populares. En esta ocasión el tema es: Dios necesita leones y leonas también para su iglesia. Todos estamos llamados a ser grandes conquistadores y excelentes emprendedores en el Señor. Caleb es un ejemplo de este tipo de héroes o testigos de la fe de que nuestra sociedad reclama. La humanidad, siempre enfrascada en tantos problemas, pero saliendo siempre airosa ante ellos. Día con día, la iglesia inmersa en la sociedad es un mundo donde necesitamos líderes capaces de enfrentar los retos que se nos van presentando y demostrar al mundo el gran poder divino que se conserva en la iglesia y que fluye desde el interior del cristiano. ¿Cómo nos damos cuenta de ese poder interno que hay en nosotros, Padre? Muy bien. Darnos cuenta del poder que tenemos en nuestro interior, eso significa vivir en la conciencia de ¿qué? De que estamos en la jugada de Dios. Y nuestro público ya está familiarizado con nosotros, sabiendo de antemano que somos cristianos, en la mayoría de los que estamos interactuando en este programa. Y aquellos que todavía no lo son, pues lo van a pensar, porque definitivamente nosotros los cristianos somos una piedra de escándalo para bien y para mal. Para bien porque somos personas que nos ven y somos vistos, y por lo siguiente estamos sujetos también a la crítica de los demás. Miren, el tener el poder en el interior significa tener la capacidad de interactuar en esta vida, de ser esos leones que necesita el mundo, que necesita la sociedad, que reclama la iglesia. ¿Por qué esos leones? Porque el león, ustedes saben, es el que impone su poder, impone si no su criterio, por lo menos impone las normas de ética a seguir en la selva, ¿sí? Su misma personalidad es imponente. Y nosotros necesitamos en la iglesia y en todos nuestros ámbitos donde nos movamos, leones y leonas. ¿Por qué leones y leonas? Porque los leones tienen esa capacidad de poner en el imperio del orden. El orden nos lleva a lograr lo que anhelamos, nuestros sueños, nuestros ideales, ¿sí? Entonces, si hay orden, hay autoridad. ¿Qué significa? Que nosotros, los que tenemos ese poder en el interior, y ese poder es Dios, ese poder, cuando le permitimos que emerja, que salga de nosotros, es cuando el milagro de la vida se lleva a cabo. Es cuando el poder de la palabra de Dios se ve plasmado. Es cuando la hipocresía se viene abajo. Hace un momento tratábamos de la hipocresía, ¿no, David? Y esa hipocresía, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a ser una sociedad falsa, una sociedad que vive de las apariencias, una sociedad que no vive como debe vivir. Se desvive tanto y por eso tenemos tanto estrés en todos los ámbitos sociales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de las apariencias. Cuando vivimos nuestra realidad, no nos preocupa nada. Tenemos una paz absoluta, soberana. Esa paz que lo invade todo, esa paz que te mantiene en equilibrio de alma y cuerpo, esa paz que te da la capacidad de remontarte a las alturas como el águila, esa paz que te abre un panorama tan amplio y un mundo de posibilidades para que tú actúes, no solamente sueñes, que actúes a la voz de ella, ¿sí? Cuando tienes eso, te conviertes en ese león que está luchando a favor de la misma humanidad, a favor de la ecología, a favor del mundo, a favor de todo aquello que interactúa contigo, ¿sí? Porque cuando tú haces emerger ese león se impone el orden. Ese león impone la elegancia, impone la belleza. Nuestro mundo cada día más deteriorado,
vemos cómo con ese afán de ganar tanto dinero, de hacer mucho dinero, la ecología cada día se ve más deteriorada. Nuestro ambiente, tú lo ves, cada día hay más polución. El señor automóvil es más importante que el simple ciudadano de a pie. Tuviéramos capacidad de pensar en mantener la armonía, el equilibrio, el orden de nuestro mundo, fíjate que nuestras autoridades pensarían diferente. En lugar de promover el uso del automóvil, promoverían el uso del caminar, el uso inclusive de ¿qué? De hacer unos lugares peatonales, o digamos pasos peatonales, donde se nos antojara pasar por esos lugares, a todo mundo, ¿sí? Y otra cosa más importante, hacer que el transporte público fuera algo de primer mundo. Y ese primer mundo lo merecemos todos, no solamente en Europa, también aquí en América, también aquí en Mérida, Yucatán, nos merecemos ese tipo de transporte. ¿Para qué? Para que nosotros como personas dignas del Altísimo tengamos la capacidad de ser más productivos. En la medida en que tú tienes más confort, más productivo te puedes volver. ¿Por qué? Porque tienes una mente despierta, un cuerpo reposado, un cuerpo sereno, y por consiguiente la cultura que ahorita está al alcance de todo mundo, y sobre todo ahora que te puedes imbuir de la misma a diestra y siniestra, ¿qué hará de ti? ¿Y tú qué harás de tu mundo? ¿Sí? ¿Qué harás de tu ecosistema? Esos leones tienen que emerger. ¿Para qué? Para que nuestro mundo se transforme, para que nuestro mundo tenga orden, equilibrio, porque si no, vamos a permitir que haya muchos ratones. ¿Por qué hay tantos ratones? ¿Alguna pregunta al respecto, Yamile? Pues solamente comentar, o sea, lo que es el padre, ¿no? Que más que nada que en la iglesia hace falta gente, yo creo que con más fe, con esa firmeza, con la fortaleza, ¿no? De estar allá y hacer las cosas, ¿no? Bien, o sea, no medias tintas, o sea, hacer las cosas con fe y con determinación. Con determinación, exacto. Y padre, ¿cómo oye lo que nos está diciendo esta mujer? Pues Yamil ha hablado con todo el aplomo que se requiere. ¿Por qué? Porque a medias tintas no se logra nada. ¿Cómo es posible que tenemos en mente esa palabra divina? En Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros propios enemigos. ¿Cómo? Se lleva a cabo siempre cuando no tenemos esas medias tintas. Cuando nuestra fe es tan poderosa, es tan firme, es tan auténtica, que está en comunión con la fuente de la vida. Estás en la fuente de la vida, estás sentado a la diestra del poder de Dios, lo tienes todo a tu favor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver a alguien que es amigo íntimo del señor presidente de la República. Supongamos don David Heredia Montañez, es el amigo íntimo. ¿Qué no puede obtener de él? Muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, si en el plano meramente humano, político, se obtiene mucho, cuando se está cerca del poder, imaginémonos estando en el poder de los poderes, en el poder supremo, y estando junto al Señor, porque Él dijo, yo quiero que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. ¿Y dónde está el Señor? Está sentado a la derecha de su Padre. No es que esté sentado porque está cansado, es una expresión de que está a la diestra del poder, está en el poder supremo, de modo que Él dijo, miren, por favor, despierten, hasta ahora no han pedido nada, pidan y se les dará, llamen y se les va a abrir. En el saber pedir está el saber dar. Sí, así es, porque cuántas veces pedimos, pero no sabemos pedir. Necesitamos seguir el ejemplo de quién. Decíamos el ejemplo de esta mujer, Axa. Ahí tengo yo un comentario, padre. Sí. Yo soy de la idea, digo que yo soy de la idea, no sé si sean la misma idea de los demás, y respeto también las demás ideas, de que yo no soy de pedir primero, yo soy de dar. Yo creo que es siempre que alguien viene y me pide algo, yo siempre doy, y yo siempre doy, y yo siempre doy. Cuando pido y no me dan, no me siento frustrado.
Yo lo que hago es que observo qué es lo que hice por aquella persona y ya. Yo no espero retribución de nadie, no espero retribución. Estamos en la tierra de los seres humanos, todos somos imperfectos. Yo lo que hago es dar, siempre doy, siempre doy, siempre doy, porque creo que eso es mi manera de ser, una forma muy espontánea en mí de estar siempre haciendo las cosas, de estar creando, de estar haciendo algún beneficio para el ser humano, porque es el que se lo merece. Si esa es la obra de Dios, respetar la obra de Dios, respetar a los templos vivos que son el ser humano. Cuando alguien está en una especie de poder, en una temporalidad de poder, y tiene la oportunidad de servir también a los demás, y como usted dice, el saber pedir también está en el saber recibir y en el saber dar. Yo siempre he recibido de mis amistades, grandes amistades, durante muchos años de mi vida, he recibido grandes satisfacciones, muy pocas desilusiones, pero sí he tenido más, la mayoría de las veces, más satisfacciones. Y en eso me baso para poder recalcar sobre esto de aprender a pedir. Si no pides, no recibes. Y Dios te llamará a ser líder. Líder no es solamente aquel que va al frente de una manada o al frente de un grupo o una constelación de estrellas. No. Líder también es el que humildemente se pone en la cola y espera, porque dicen que el que está de último siempre será el primero en el reino de los cielos. Yo no quiero ser nunca el primero, Padre, pero sí quiero ser una persona que sepa dar, y espero recibir algún día algún beneficio. Mira, acabas de dar la clave para poder estar en la jugada de Dios. Cuando nosotros tenemos capacidad de dar, en primer lugar sentimos un premio en el interior. Sentimos que un apapacho de parte del mismo Dios, o de parte de tu yo interno, de que actuaste bien. Estás dando. Eres un árbol fructuoso, fructífero. Sabes dar. No sabes dar, entonces ¿cómo vas a recibir? Primero, cuando sabemos dar, fíjate, cuando sabemos dar, nuestra propia conciencia nos premia el entorno. Es como un árbol al que tú recorres cuando tiene fruto y apapachas ese árbol y alabas ese árbol. Ese árbol es un ser vivo, siente, y te agradece, dando más frutos de mejor calidad. No le cortes los frutos y pobre árbol termina no dando frutos, o dando de menor calidad siempre. Se deteriora más. En cambio, tú lo quieres, lo riegas, tú le quitas la maleza, una guaya, imagínate, o un mamey aquí en nuestro querido Yucatán, bien cultivado, es un mamey que te va a dar los mejores mameyes, ¿sí? Ahora bien, cuando tú tienes esa capacidad de dar, sabes que estás emulando, estás imitando a aquel que sabe darse por excelencia, a Dios. Dios que se dio a sí mismo, nos dio a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que Él viniera a rescatarnos, para que Él viniera a darnos la vida y tuviéramos vida en abundancia todos nosotros. Entonces, cuando partimos de ese principio, estamos en la jugada de Dios, somos capaces de dar porque Dios nos dio primero, se nos dio primero a nosotros, ¿sí? En segundo lugar, como ya conocemos que Dios nos ama tanto y quiere que nos salvemos, nos salvamos dando, nos salvamos salvando, nos salvamos dando el ejemplo, ¿sí? No viviendo a medias tintas, viviendo la fe en su máxima expresión, que no es religiosidad, repetimos. La fe es darle culto al Señor, honra, honor, adoración y gloria. Cuando tú cumples con eso y lo haces de corazón y lo haces con un entusiasmo tal que te sientes uno con aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es cuando la gracia divina, el poder de lo alto, llega a ti y te convierte en ese león de Dios. Te convierte en un Otoniel. Otoniel significa león de Dios. ¿Qué reflexión podemos tener al respecto de lo que se ha tratado el día de hoy? Yamile, sácanos de tus dudas.
Pues yo creo que, pues como ustedes decían, ¿no? Que usted da y yo creo que más que nada cuando uno da, sí, da de corazón, o como usted, ¿no? Da de corazón, sin esperar nada a cambio. Entonces cuando vienen las bendiciones, ¿no? Como que, o sea, das y sin querer de repente otra persona llega y, no sé, un detalle o algo que te cambia en el día o te cambia en la vida, ¿no? Yo creo que en esa parte, pues, son como que recíprocas las bendiciones, ¿no? Por eso siempre hay que confiar en las personas, en los seres humanos, siempre hay que confiar en que los que saben cumplir todo lo que está en los mandamientos tienen la resiedumbre para hacer lo demás. Padre, su mensaje final. Para ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, si el Señor nos ha creado para que nosotros seamos sus seguidores, y seguidores en todo sentido, en todo el sentido de la palabra, unos Cristos aquí en la tierra, que demos el ejemplo de una vida en su máxima expresión, una vida de poder, y esa vida de poder se manifiesta en el ser el león de Dios, el ser el Otoniel de Dios. ¿Para qué? Para que luchemos a favor de aquellos que no tienen capacidad de luchar, hablemos por aquellos que no pueden hablar, intercedamos por aquellos que no pueden interceder, y enseñemos a aquel que no sabe cómo llegar a su Creador, para que teniendo esa relación estrecha de Dios y su creación, las criaturas y su Creador, mira, la religión cumpla su cometido de unir a la criatura con su Creador, ponerla en contacto, en comunicación con Él. De lo contrario, estamos hablando, predicando el Evangelio, pero en el desierto. No hay que dejar de hablar en el desierto. Hablemosle de frente y de cara a nuestra sociedad, esa sociedad que reclama valores, porque no tiene valores, ¿sí? Los tiene antivalores, para que esos valores de Dios se infundan en cada uno de los cristianos y logremos lo que en mucho tiempo no se ha logrado, para que el Evangelio, que es palabra de gran poder, llegue a todos y cada uno de los rincones de la tierra y Dios sea glorificado. ¿Por qué glorificado? Porque cuando tú redimes a una persona, esa persona se dignifica, se levanta, esa persona ocupa el escaño que había perdido por la ignorancia y por la falta de gracia de Dios en él. Cuando tiene el poder en él, mira, es cuando nadie puede detener ese poder. Y ese poder llega tan lejos y es tan altamente benéfico que todos saldremos beneficiados de él. Pues así llegamos al final de este programa. Les agradecemos su presencia en sus móviles, donde ustedes hayan estado. Agradecemos la presencia de Yamile Domani, del Padre Cosme, que con sus palabras nos ha instructivado muchas de las cosas que podemos tener presentes en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Muchas gracias a nombre de TVO y hasta la próxima.